Feria del Libro. Ahora vamos a hablar de una noticia que hemos tenido ayer. La subcomisión de acusaciones constitucionales en el Congreso ha archivado una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía sobre la presunta implicancia de la presidenta Dina Boluarte y de los ministros que estuvieron durante las protestas de sus primeras semanas en el gobierno, diciembre del 2023, diciembre del 2022 y enero y febrero del 2023, donde hubo aproximadamente 50 muertos. Los casos penales a los mandos medios y a los quienes presuntamente dispararon y provocaron estas muertes y en algunos casos lesiones graves, esos siguen por supuesto, pero este es un caso sobre la implicancia como autora mediata de la presidenta en homicidios o lesiones culposas, o sea, palabras mayores. Vamos a hablar con el abogado de la presidenta para ese caso específico, el doctor Joseph Campos, que él está en Europa y nos atiende desde allí. Doctor Campos, buenos días. Buenos días, Fernando, qué gusto escucharte y gracias por la invitación. Gracias a usted, Joseph. ¿Cómo recibe usted esta noticia de que en el Congreso se ha archivado la denuncia? Me imagino que para usted la denuncia ni debió tocarse, puesto que el artículo 117 habla de que una presidenta no puede ser acusada. Pero ya que se tocó y se archivó, ¿cómo recibe usted esta noticia? Bueno, es la segunda denuncia que se archiva. La primera fue justo un año atrás, el 18 de julio, como el día de ayer, y refirió a la denuncia que interpuso apasionadamente la fiscal Benavides, y esta es la que interpuso el fiscal Villena, de tal manera que lo único que queda pendiente por lesiones y esencialmente lesiones es una que presentó la doctora Espinosa. Y por cierto, el tema no solamente era el 117, porque acá mucha gente confunde lo que se quiere con lo que se puede, ¿no? Y confunde las responsabilidades jurídicas con las no jurídicas. Y aquí el tema central ha sido de que efectivamente no existe ningún tipo de medio probatorio, y eso es lo que celebramos de este pronunciamiento, que se refiera a que haya habido una instrucción para efecto de darlo. Y cuando hablamos de la omisión, que también es un tema que se utiliza alegremente, ciertamente también se confunde a la población, porque ahí lo que ocurría en ese momento era una violencia inusitada, una violencia provocada por alguien que efectivamente quería generar eso, y que frente a esa decisión que no acababa, administrada de una manera tal que incluso la pararon para Navidad y Año Nuevo, ¿no? Con precisión, tenía que ocurrir un deber constitucional, que es lo que finalmente creo que al final se va a tener que evaluar bien, que es que frente a la violencia que no cesaba, tenía que existir una orden de control del orden público. Doctor Campos, pero a no confundir a nuestro público y que quede claro esto del artículo 117, que lo mencionamos nosotros, bueno, usted como experto y yo como periodista obligados a entender algo de esto. El artículo 117 dice que a un presidente en ejercicio no se le puede acusar sí, claro. por casos penales. Y en este caso, al revisar la subcomisión el caso, al encargárselo a un congresista, que fue José Gerí, que por cierto postula la presidencia de la mesa directiva, se estaba vulnerando ya el artículo 117, ¿o no? Sí, bueno, una interpretación, porque el tema de no admitirlo o admitirlo, al final de cuentas, más bien lo que no podía ocurrir es en estricto el fenómeno de avanzar hacia un pronunciamiento final. Pero bueno, lo importante está en que además ha avanzado en una reflexión que es también lo que soporta nuestra defensa, ¿no? No solamente está el 117, que es suficiente, pero también es importante establecer a la población que no existe ni una sola prueba que haya devenido en la conclusión de que la presidenta ordenó algo. Por el contrario, lo que ha quedado completamente confirmado es que la presidenta instruyó el control del orden público respetando los derechos humanos. Por esa razón, creo que estas investigaciones han servido para un crecimiento político del Ministerio Público, para el crecimiento político de algunos abogados también, por cierto, que hablan de que está completamente firme esta investigación. Por el contrario,
este tema de que la presidenta haya sabido los tumultos, los problemas que ocurrieron, era completamente razonable. Y lo único que ella tenía que hacer, porque el derecho de los violentos no incluye el derecho tuyo, el derecho mío, a la paz, etcétera, tenía que controlar el orden público. Y ese control del orden público efectivamente se ordenó respetando los derechos humanos. Por eso es que es importante que antes de establecer esta investigación, que no solamente, insisto, y eso te doy la razón, está en el 117, era establecer qué ocurría en cada investigación, Claro, caso por caso, antes de avanzar a la presidenta. última pregunta, doctor Campos, ya le hemos discutido varias veces en distintas entrevistas. ¿Queda esta duda e inquietud que lo recogen además las denuncias que un grupo de ciudadanos ha hecho ante la Corte Penal en La Haya, que queda en los informes de Amnistía Internacional? Que queda en las observaciones de muchas entidades no vinculantes, por cierto, queda la duda de que esta estigmatización generalizando que se hizo de todos los que protestaban, como pues, llevados por el mal y que querían protestar las últimas consecuencias, eh, pudo ser un caldo de cultivo para que militares y policías fuesen más peligrosamente emotivos, ¿no? Al reprimir y provocar algunas muertes. Entonces, la responsabilidad de la presidenta y de algunos ministros en ello es ahí sí ya más discutible y digna de ser investigada. O sea, queda esa inquietud. Mira, yo te respondo de dos maneras. La primera, Amnistía, Human Rights sobre todo, que fue una entidad irresponsable, porque para calzar el tema del genocidio y llevar esto a unas instancias internacionales donde no hay ni una denuncia, ninguna denuncia conforme al instrumento internacional de la Corte Penal Internacional, ya no existe, ojo, no existe contra ningún peruano, actual o anterior. ¿Ya? O sea, para efecto de que la gente también no entienda que hay una denuncia ante la Corte Penal Internacional, no lo hay. Pero Human Rights fue irresponsable. Para efecto de calzar, ¿qué dijo? Racismo letal. Le puso su título a su primer informe. Y eso ya ha sido completamente descartado. Pues. O sea, acá puede haber habido problemas de exceso de violencia, no tengo ninguna duda que pueda haber ocurrido. Pero para eso hay que darle espacio a las defensas de los policías y militares. El tema de lo que nosotros hemos estado hablando es que el político tenía, el presidente de la República, que tiene una responsabilidad constitucional de controlar el orden público, porque, insisto, no es parte del derecho de nadie afectar los derechos de otro. Entonces, controlar el orden público respetando los derechos humanos era una instrucción que es necesaria. Entonces, sobre la base de eso no puede aparecer una omisión, porque nunca pudo ser una orden diferente. Siempre tenía que ser la orden la misma, controlar el orden público respetando los derechos humanos. Sí. ¿Qué pasó en cada circunstancia? Eso es lo que se tiene que investigar. Pero dejemos tranquilos a los militares y policías con su defensa. Doctor Campos, ¿Sí? una última pregunta. Desde su punto de vista de abogado de la presidenta, en este caso, y desde su conocimiento de la normativa penal y constitucional, el próximo Congreso, cuyos rostros no conocemos, cuyo ímpetu no conocemos, y que ya tendrá a una presidenta que ya será expresidenta y no estará cubierta por el artículo 117, ¿ese Congreso podría volver a tocar este caso? ¿O el hecho que sea archivado compromete lo que pueda hacer un próximo Congreso? Bueno, hay dos decisiones que tendrían que ser evaluadas de manera independiente, la que ha ocurrido ayer y la que ocurrió el año pasado. Pero en cualquier caso yo creo que por encima de la decisión política, lo que simplemente se activa en ese momento es precisamente las acusaciones constitucionales. ¿Qué ocurrirá en el mundo de la política? Eso siempre es impreciso, porque al final de cuentas, como ocurre normalmente, la legitimación política de los poderes a veces ocurren atacando al anterior. Bueno, eso puede ser parte del asunto. Pero lo que yo sí estoy convencido es que respecto a la responsabilidad de la presidenta de la República, no podía haber ocurrido por lo que ocurrió
lamentablemente, porque aquí lo que tenemos que buscar es una verdad que sea lo más objetiva posible en respeto a las víctimas, no a los que se arrogan la condición de defensores de las víctimas, porque ellos generan un crecimiento a través de esta desgracia. Acá lo que tenemos que ver claramente es lo siguiente: es una etapa lamentable para toda la historia de nuestro país, pero por supuesto, lo que sí tenemos que aprender es lo siguiente: que las personas tienen derecho a ejercer lo que se llama protesta siempre que lo haga de manera pacífica, que no incluyen el derecho de nadie violar el derecho de otros, no incluyen el derecho de nadie interrumpir una carretera y con eso provocar la muerte de 2 niños, no incluyen el derecho de nadie, ¿no? Que sobre la base de una legítima, entre comillas, pretensión, yo mate policías o mate a seis militares. El suboficial Sonco también tiene que ser recordado en esta circunstancia, pero sobre todo también avanzar una investigación hacia aquellos violentos que provocaron estas circunstancias, porque en Sí, este por mundo hubieron supuesto. los Y que esas, efectivamente fueron a sí, protestar y los que finalmente fueron con sí, motivaciones y violentas. hay investigaciones sobre los violentos, presuntos instigadores de crímenes contra el orden público, y hay muchas investigaciones, algunas que han concluido contra quienes dispararon, contra algunas víctimas que ni siquiera estaban protestando o que si lo hacían pacíficamente. También hay eso. Pero muchas gracias, doctor Joseph Campos, abogado de la Gracias, Fernando. presidenta Dina Boluarte. En el caso de las muertes en las protestas ya no se le investigará por eso, porque el Congreso ha archivado la denuncia. Siendo las 8:51, nos vamos a una pausa y volvemos con el fiscal Frank Almanza, encargado de las fiscalías de materia ambiental, que estuvo presente en la reunión ayer del Ejecutivo con los dirigentes mineros, así que nos contará sus impresiones de ello, pero luego de oír mensajes de nuestros anunciantes.